Scarlett O'Hara era joven, hermosa, rica y millonaria. White land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts. Oh, but there, now you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it. Pero los vientos huracanados de la guerra le arrebataron todo. Perdió sus tierras, sus padres, sus sirvientes, su hija y el hombre que amaba. You're a woman sending a soldier to his death with a beautiful memory. Scarlett, kiss me. Kiss me. Pero ella posee una fe que le da fuerzas. No es confianza en Dios, en los hombres, ni siquiera en ella misma. Ella cree en el futuro, porque lo peor ya pasó. El mundo siempre está mejorando. Tomorrow is another day. No hay dudas, mañana será otro día. Esto es el campo. El campo soñado por Virgilio, a salvo de la corrupción de la ciudad, es el mismo campo que obsesionó a los hippies. Es un campo ideal, sin suciedad, sin dolor, sin trabajo, incluso sin gente. Pero la naturaleza es tan incómoda. La hierba dura y húmeda está llena de asperezas y de insectos negros y repulsivos. Por Dios, el obrero más humilde de Morris sabe construir un sillón perfectamente cómodo como no podrá hacerlo nunca la naturaleza. Sí, esto es una cita de Oscar Wilde. ¡Ay, el campo! Ana no duerme, espera el día, mira la gran ciudad. Como bien dijo Wilde, para no morir de aburrimiento necesitamos el arte. La naturaleza es imperfecta, no hay nada sagrado, ni puro, ni virtuoso en lo salvaje. Al contrario, la acción del hombre corrige el mundo, lo hace bello, cómodo, habitable. Y ese mundo mejorado se materializa en las ciudades. La experiencia urbana mejora nuestra vida. En la Edad Media, casi toda la vida transcurría en el campo. En aquel entonces la esperanza de vida era de 25 años, pero las mujeres morían incluso más jóvenes por los partos sucesivos e insalubres. La vida cotidiana en el campo no solo era agotadora, era insana, atroz, sin ningún otro atractivo que comer lo que se podía y reproducirse, si es que se lo lograba. ¿Cómo pensás ese imaginario de dejar el campo e ir a la ciudad, siglo XVIII en adelante? En realidad era poco imaginario y sí producto de una obligación. Propietarios rurales se apropiaron de las tierras comunales, donde la gente podía recoger leña, recoger hongos, recoger algunas bayas y algunos otros frutos de la naturaleza y complementar una economía muy primitiva que era básicamente trabajar para los señores, pero complementaban su economía. Entonces, esos que vivían de los pequeños excedentes que sacaban de lo que crecía, emigran a las ciudades. Y en esas ciudades se convierten en proletariado urbano que va a trabajar a las primeras fábricas. Esa gente trabajaba como bestia en el campo, pero su trabajo estaba como, no estaba separado del mundo de la naturaleza, del todo y del mundo de la familia. Es decir, la familia estaba súper explotada, se morían los chicos como moscas, pero estaba ahí. Mientras que cuando llegan a las ciudades empiezan los ejemplos que encuentran los historiadores de que esas mujeres tienen que ir a trabajar a las hilanderías, que esos chicos empiezan a trabajar desde muy jóvenes, pero separados de su familia. Entonces, si uno ve esos procesos, uno ve que ese surgimiento de la ciudad moderna es un horror de explotación y de sufrimiento, ¿no? Muere la tercera parte de la población de hambre. De hambre, porque además Gran Bretaña lo que produce es esta máquina de vivir, en la cual vivimos hasta hoy y no queremos salir de ella,
que es la ciudad moderna. La lógica urbana es la que rige la producción cultural. El campo es una construcción de la ciudad letrada, que es la que ejerce el control. El campo es otro artefacto cultural. Vamos a campo, a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. Mañana campestre, perfumada de azar. Un gorrión se escapa de tu voz. Ricardo Guiraldes escribió: una luz fresca chorreaba de oro el campo, mis petizos parecían como esmaltados de color nuevo. En derredor, los pastizales renacían en silencio, chispeantes de rocío, y me reí de inmenso contento, me reí de libertad, mientras mis ojos se llenaban de cristales, como si también ellos se renovaran en el sereno matinal. Mañana campestre. Ricardo Guiraldes vivió entre Europa y Buenos Aires. Conocía el campo desde el living de su estancia en Areco. Ese cuadro idealizado es el que aparece en su famosa novela Don Segundo Sombra. Sarmiento escribió El Facundo, en el que nos deja imágenes gloriosas de la vida salvaje pensando en Europa. La oposición entre civilización y barbarie fue el suelo sobre el que surgió nuestro imaginario nacional. No existen los hechos, solo las interpretaciones. Permanentemente hay como una ideología de vuelta al campo que cada vez más hiperurbana, ¿no? Me parece. Es una ideología de elecciones, son elecciones, es decir, se vuelve a un campo donde vas a cultivar, no sé, fresas que ya vienen con la crema puesta. Si alguien quiere vivir en el campo y no ver nunca música, una banda de rock en vivo, me parece perfecto. Pero en general la mayoría somos fuertemente urbanos porque hemos descubierto que la ciudad no es solamente una forma de vida, sino es una forma de derecho. En la ciudad prolifera el derecho, proliferan nuestros derechos. Con luchas muy fuertes, pero hay más derechos para los pobres. Es horrible tener que hacer una comparación, pero hay un poquito más de chance de conservar tu inhumana vida si vivís en la 1114 que si vivís tirado en el medio de la nada. O sea que la ciudad es siempre mejor en términos de derechos, aun cuando esos derechos se ejerzan en las peores condiciones. Buenos Aires en ese sentido es una gran ciudad para vivir, ¿eh? En cuanto a este clima de oferta de espacio público. Ya no podemos pensarnos por fuera de las ciudades. Son tan obvias que no nos damos cuenta que nuestra vida es completamente urbana. En 1840, en su cuento El hombre de la multitud, Edgar Allan Poe da cuenta de la experiencia de vivir en una ciudad moderna. En ese relato, alguien se pierde siguiendo a otro en una gran ciudad. Qué gran desgracia la de no poder estar solo, dice el epígrafe del cuento. Eso es la ciudad, un álgebra de la multitud. Vivimos en el anonimato, somos parte de la masa, del gran monstruo urbano. Somos uno en miles. Quizás por eso intentamos todo el tiempo diferenciarnos. Las migraciones del campo a la ciudad se dieron fundamentalmente sobre fines del siglo XIX, entre mediados y fines del siglo XIX. Particularmente tuvo mucho que ver con la industrialización, con la revolución industrial. ¿Qué es lo que trae esa migración? Fundamentalmente una caracterización fuerte hasta el día de hoy, que es la heterogeneidad urbana. En realidad, quien venía del campo a la ciudad pasaba a realizar otro tipo de actividad, y por eso se dice que casi todo el siglo XX el protagonismo lo tiene la figura del obrero, con lo cual, bueno, esto modifica obviamente las relaciones de producción, los modos de producción y las formas de trabajo, e incluso, digamos, la invisibilización de ciertas características de los sujetos que venían del campo hacia la ciudad. En la modernidad tardía, el campo quedó como un lugar nostálgico. Se supone que aún pervive allí cierto espíritu libre e incontaminado.
Un pasado diáfano, fuera del barro de la historia. ¿Cómo llegamos a organizar nuestra vida en las ciudades? ¿Cuánto tiempo necesitamos para construir esto? No tanto por efecto, digamos, de la migración del campo a la ciudad, sino por las migraciones que hubo desde Europa, digamos, o sea, una política de promoción de la migración europea hacia la Argentina particularmente, venían hacia todo el país y centralmente, como venían, como decía antes, de pueblos campesinos, la idea era que iban a asentarse, digamos, en los pueblos rurales, pero esto no sucedió en la mayor parte de los casos. Llegaban al hotel de inmigrantes y se quedaban en Buenos Aires. Muchas de las casas que había en San Telmo se convirtieron en conventillos y de allí comenzaron a trasladarse las clases altas hacia otros lugares de la ciudad. Empieza a crecer la ciudad. Ese es el momento en que, si bien no hay planificadores urbanos, no hay arquitectos, muchos médicos higienistas o ingenieros inclusive son los que empiezan a tratar de ver cómo construir, digamos, una ciudad ordenada, una ciudad, digamos, mucho más limpia, con la idea de, bueno, ver cómo vamos a moralizar la familia, cómo vamos a hacer para que esa familia se integre y que a su vez el jefe de familia sea el obrero, digamos, que a su vez pueda vivir cerca de la familia y de la fábrica, ¿no? Por eso va a haber algunos barrios que van a estar como constituidos a partir justamente del eje de la producción. Esto se dio de una manera muy fuerte, muy contundente, en poco tiempo, y esto generó situaciones de hábitat muy difíciles, que nos obligan a pensar en cómo resolver esa problemática. De lugares muy vulnerables, de gente que se ha instalado en lugares donde lamentablemente una crecida del río les complica la vida, o que les faltan espacio público, les falta infraestructuras. Entonces tenemos una deuda social importante en virtud de una urbanización efectuada en una manera como muy brutal, sin que fuera acompañada al mismo tiempo con el crecimiento relativo de las infraestructuras o del planeamiento para que esto se dé en forma más correcta, eficiente, mejor para la gente. Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. El proyecto modernizador del siglo XIX construyó la ciudad en la que hoy vivimos. Poco y nada queda en nuestras calles de la tradición colonial española. Recién en 1914, Argentina tuvo más población urbana que rural. En menos de 100 años, la urbanización del país alcanzó al 90%. ¿Cómo fue este proceso urbanizador? ¿Cómo crecen las ciudades? La mayor eclosión se da cuando empiezan las migraciones del campo a la ciudad verdaderamente, que es con el peronismo. Los que por ahí venían en un comienzo sobre la base de que aquí había la posibilidad de la industrialización, de encontrar trabajo, etc. Por ahí la idea era, bueno, es transitorio hasta poder acomodarme, juntar dinero e irme hacia el interior nuevamente. No volvieron nunca más, digamos. Y tampoco volvieron nunca más, a lo mejor ya no tanto después por el trabajo, sino por la vivienda, porque ya tenían la posibilidad de residir en un sitio, de vivir en un sitio, digamos, cosa que ya no iban a tener en sus lugares del interior. China en este momento está planificando una ciudad de 130 millones de habitantes, que va a tener a Pekín en el centro y 2 o 3 ciudades más, y todo el hinterland va a estar urbanizado. La dinámica de las diversas formas de producción china es aceleradísima, y el autoritarismo que acompaña esa dinámica también. En 50 años fundaron el llamado socialismo chino y luego fundaron el llamado capitalismo chino, que son dos regímenes igualmente autoritarios, pero basados en un potenciamiento de la producción bestial y en un crecimiento bestial también de las ciudades. Las ciudades pueden ser verdaderos monstruos de diseño.
La población china fue urbanizada de manera vertiginosa. En 50 años se está realizando el mismo proceso que le llevó a Occidente unos 3 siglos. Gracias a la urbanización, China se ha convertido en la segunda economía del mundo. Hoy su población de las zonas urbanas sobrepasa por primera vez en la historia a la de las regiones rurales. Creo que es un problema mundial. Ya a principios del siglo XXI, muchos autores, incluyendo un antropólogo como Maro Ye, decían, digamos, que el mundo hacia el futuro era urbano, que ya era urbano y que iba a ser cada vez más urbano. Las cumbres internacionales del hábitat, digamos, hace rato que se reúnen para plantear y pensar cómo hacer para resolver el problema del urbano, digamos, ¿no? Porque por lo menos el 80% más del mundo, digamos, es urbano y no es ya rural. Cuanto más enormes y sofisticadas son las ciudades que creamos, más nostalgia tenemos del campo, ese lugar que no cesamos de reinventar. Queremos irnos a vivir afuera, lejos del centro, del ruido, pero siempre con las comodidades, con el orden y con la lógica de la gran ciudad. Soñamos con una nueva ciudad, sin los problemas de la ciudad que inventamos. El discurso sobre la naturaleza es encantador, es seductor y además permite evitar decirle al otro que se van por la seguridad o la seguridad-inseguridad, digamos, ¿no? Entonces el discurso en general era un discurso del verde, un discurso de los pajaritos, un discurso de todo eso que tiene que ver con el medio ambiente, digamos, ¿no? Es decir, ahora nadie iba a producir en términos de un ámbito rural. Más bien es como esto, ¿no? Fundado en esa representación de, bueno, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a tener una vida más tranquila, nuestros niños van a jugar con los animalitos, digamos. Mientras tanto, el jefe de familia, o a veces la mujer también, circula y siempre es hacia la ciudad. La sociabilidad es mejor en una ciudad. Me resulta inconcebible que haya chicos en un country que lleguen a los 14 años sin haber viajado jamás en subterráneo. ¿En qué viajan? ¿Tienen subterráneos en la ciudad en donde viven o cerca de la cual viven, y después, no sé, van a Nueva York y dicen magnífico Nueva York, no toman el subte en Nueva York? Uno dice, ¿cómo es estas transmigraciones culturales? ¿Qué hace el viaje en la mente de estas personas, de los chicos y de los padres? Yo los padres supongo que antes viajaban. Las clases ricas de Argentina son un poco brutales. Quizás no vean las ventajas que es vivir en la ciudad. Si bien hubo movimientos fuera de la ciudad en Nueva York en la década del 50, en general los ricos volvieron a la ciudad porque comprenden las ventajas que es ser rico en la ciudad. En las ficciones futuristas del siglo pasado, la expansión de las ciudades era hacia arriba, tomando los cielos con vehículos anfibios, mitad coche, mitad aviones. Hoy, las ciudades se expanden como moléculas, unidas por nodos con la lógica de las redes, optimizando sus recursos. ¿Qué es aquello de la ciudad que te parece que después de 2 o 3 siglos de urbanización es el núcleo por el cual deberíamos seguir viviendo en la ciudad, defendiendo la ciudad, mejorando la ciudad? Nuestra tarea para ciudades como Buenos Aires sería pensar una nueva forma de la propiedad o del acceso a la tierra urbana. Si no estamos equivocados, vos y yo, si es bueno vivir en una ciudad como Buenos Aires, eso sería abrir las posibilidades para que viva más gente en Buenos Aires y también abrir las posibilidades para que la gente que esté en Buenos Aires, sobre todo, viva mejor. Las ciudades configuran nuestro pensamiento contemporáneo. El anonimato, la multitud y la lógica semejanza-diferencia nos constituyen. Las migraciones hacia la ciudad hicieron que la productividad creciera, que la calidad del trabajo mejorase y que nos vinculemos de maneras originales y en proceso de cambio permanente. Somos ya la ciudad del futuro, una multitud que fluye en redes articuladas. Como el hombre en la multitud que imaginó Poe, sentimos que ya no podemos estar del todo solos, pero también inventamos nuevas formas de relacionarnos. La vida urbana es un laboratorio, es el lugar en el que los sueños pueden ser posibles.